Como quien no quiere la cosa. Bueno, inicialmente me voy a presentar. Mi nombre es Hernán Andrés. Yo soy DBA de Teradata. En esta parte vamos a ver SQL, junto con lo que sería el modelo de bases relacionales. ¿Sí? Ustedes, el inicio del curso de Node.js, estuvieron trabajando con MongoDB. Ahora vamos a ver bases del tipo relacional, ¿sí? Eh, Conceptualmente, hoy vamos a ver bastantes tópicos de lo que es una base de datos de tipo relacional, y después vamos a finalizar la clase, luego que vean la agenda en la presentación, con la instalación de MySQL, que va a ser el motor con el cual vamos a trabajar acá en la diplomatura, ¿sí? Eh, la versión de MySQL que vamos a descargar es gratuita, así que no va a tener problema de licenciamiento ni nada. Y como ya estuvieron hablando con Francisco y con Daniel, vamos a descargar tanto el motor como el frontend de MySQL, la GUI, para que puedan interactuar con el motor. Ciertos features que ofrece Oracle, que es la propietaria de MySQL. MySQL empezó siendo un tipo de base de datos open source, hasta que, bueno, vino Oracle y la compró. Una vez que Oracle este, compró MySQL, bueno, empezaron con esos licenciamientos y dejó de ser open source. Pero de todos modos mantiene las funcionalidades básicas como para que ustedes puedan trabajar sin problema. Diferente si ustedes tienen otro tipo de motor de base de datos. Pero bueno, para inicial, de modo inicial, inclusive SQL Server también tiene sus versiones express como para poder trabajar sin la licencia. Pero básicamente son features específicas de analítica de datos en muchos casos. Pero para arrancar y tener un motor y un server dedicado para tener el motor, está perfecto. Inicialmente acá vamos a trabajar con MySQL, ¿sí? Seguramente alguno pregunte si se puede descargar algún otro motor. Sí, pero acá vamos a ver MySQL, ¿sí? Vamos a estar orientados a MySQL. Bueno, ya pasamos el número mágico, así que bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? Bien. Bueno, voy a compartir. Bien, díganme si todos bien. ¿Todos están viendo? Genial. Bueno, vamos a arrancar la clase viendo de qué se trata las bases de datos relacionales, ¿sí? Básicamente, vamos a repasar un poquito la agenda de hoy, que era un poco lo que les comentaba al principio, respecto a los fundamentos, haciendo un poco de historia sobre las bases de datos relacional, los motores SQL, un poquito ver el modelo lógico de datos que uno puede observar en una base de tipo relacional, ¿sí? Haciendo un poco de repaso de diagramas de identidad-relación, ¿sí? Los motores, qué es un motor, qué es un gestor de base de datos, cómo funciona internamente un motor de SQL. Y finalmente vamos a terminar con la descarga y la instalación de MySQL
y la creación de un esquema dentro de la base de datos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Mientras sigue sumándose gente. Bien. Bueno, nos vamos a tener un poquito acá contando la historia de las bases de datos, pero desde el punto de vista de las bases de datos relacionales, ¿sí? Acá hay dos personas muy importantes en lo que es la historia de las bases de datos, que son Hermann Hollerith y Eddard Code, que tienen un conector común que básicamente es que Hermann Hollerith fue el encargado de desarrollar la primera base de datos computacional referida a la tarjeta perforada. Esto se dio dentro del contexto de un censo que se hizo en Estados Unidos. Y para la compañía a la cual él trabajaba, se fusionó con otras dos compañías que dio origen a la que actualmente conocemos como IBM. Y Eddard Code era un ingeniero de IBM. O sea que están unidos por el hilo rojo de IBM. Y Eddard Code es el personaje quizás más representativo respecto a lo que son las bases de datos relacionales, ya que él, a partir de un modelo matemático, de dos matemáticos, desarrolló lo que se llamó álgebra relacional. ¿Sí? Quizás algunos lo hayan escuchado de nombre, lo hayan visto quizás. ¿Sí? Es un modelo matemático que maneja los conceptos del modelo de base de datos relacional que después es tomada para lo que terminó siendo el lenguaje SQL. Por ejemplo, introduce los términos de selección eh, para justamente poder agrupar datos, en los términos de restricción para poder filtrar datos. Y esta teoría se basa en un modelo matemático tan sencillo que todos hemos visto en el colegio, que es la teoría de conjuntos. ¿Sí? De modo que Eddard Code fue quizá la persona más importante en lo que se refiere a la historia moderna, la base de datos relacionales. De todos modos, Code no pudo implementar esto muy eficientemente en IBM, ya que lo despidieron, pero después terminó siendo Oracle el que recoge el guante de esto y avanza con lo que termina siendo las bases de datos relacionales que hoy conocemos utilizando el lenguaje SQL. Chicos, cualquier pregunta y eso, levantan mano o abren el micrófono, se desmutean y me hacen la pregunta que o me frenan si voy muy rápido, ¿sí? Y seguimos. Bueno. Continuando con la historia, Oracle, como les dije, es quien es una de las pioneras y termina instrumentando el modelo relacional dentro de sus bases de datos. Y en la cronología se va generando un estándar, ¿sí? Que es el famoso ANSI SQL, que seguramente quizás la gran mayoría ha escuchado, hasta hace no mucho tiempo atrás. El último estándar definido había sido el SQL 92, creo que ahora hay uno que es 2000, 2003, no recuerdo bien cuál es el último estándar eh, sobre la sintaxis que podemos utilizar en cualquier motor relacional. ¿Sí? Por supuesto que cada motor de base de datos tiene sus particularidades, manejan hasta su propia sintaxis en función del desarrollo, sus palabras claves y sus palabras reservadas propias de motor, pero
el ANSI SQL es estándar, entonces funciona en cualquier motor relacional del mercado. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Por supuesto que según el motor con el cual ustedes trabajen el día de mañana, tendrá, insisto, sus particularidades, su sintaxis específica, quizás alguna función que sea propia del motor, pero el estándar y lo que vamos a ver funciona en todos los sistemas de gestión de base de datos. ¿Sí? Bien. Si alguno sabe qué es ANSI, ANSI es la Asociación Americana de Instituto de Asociación Americana de Estándar, ¿sí? Por eso está definido como ANSI, y ellos lo definieron como un estándar a partir de lo que les acabo de decir respecto a que la sintaxis SQL puede ser utilizado en diferentes motores e interpretado por diferentes motores de base de datos. ¿Sí? Tal como lo indica acá la PPT, hay un montón de motores de base de datos y lo importante es que sea interpretado el lenguaje de SQL para justamente manipular datos dentro de una base. Acá lo que vamos a observar es cuál es el porcentaje mayoritario de vendors, de motores de base de datos, ¿sí? Donde observamos que Oracle, MySQL y SQL Server son aquellas compañías que más mayor porcentaje ocupan dentro de las bases de datos relacionales. Hay otras bases de datos relacionales, pero estas tres empresas, que en realidad son dos, como les dije al principio, Oracle, de hecho en la próxima filmina lo indica, ¿sí? Prácticamente tienen la mitad del mercado de base de datos relacionales cooptado en su totalidad. De todos modos, yo haría una diferenciación más allá de los modelos de datos, perdón, de las bases de datos relacionales, también lo que sería interesante para segregar un poco mejor estos números, ¿sí? Porque son números, que no nos dicen mucho, ¿sí? Como una tendencia de mercado, cuáles empresas son más importantes, también cuál es el uso o orientado que están estos motores de bases de datos. Oracle, MySQL, SQL Server, ¿sí? Son bases de datos del tipo OLTP. No sé si han escuchado hablar de este tipo de diferenciaciones. Son dos grupos, ¿sí? Tienen OLTP y OLAP como los dos grandes grupos de bases de datos, ¿sí? Siempre siendo bases de datos relacionales, pero tienen sus diferencias. Ahora vamos a ver un poquito lo que les mencionaba respecto a el detalle de la compra de Oracle por sobre MySQL, ¿sí? Dato de color de Oracle, el dueño de Oracle, que es Larry Ellison, entre otras cosas, tiene tanta plata que se compró un torneo de tenis, un auto de tenis. El torneo se llama Indian Wells, quizás lo escucharon alguna vez. Pero bueno, dato de color, tiene tanta plata que se compró un torneo de tenis para él. Siempre lo enfocan. Así que bueno, fíjense, es uno de los grandes multimillonarios de la industria. Acá tenemos un video, ¿sí? Yo luego este video me gustaría mostrarles a ustedes, a una pausa antes que arranque, algo que quizás es un poco más interesante, tomando en cuenta de que
hace referencia a un estudio de mercado en donde las empresas quieren estar posicionadas dentro de una gráfica que ahora les voy a mostrar. Primero veamos el video antes de introducirlos en la gráfica. Bien. Bueno, yo les quería hacer un comentario adicional, a ver si puedo mostrarles. Hay un, hay una, perdón, perdón, les prolijé un segundito. Les quería mostrar algo muy interesante que es algo llamado el cuadrante de Gartner. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Que a ver, acá. Bien. Esto básicamente es el cuadrante mágico de Gartner, que justamente lo que nos muestra es cómo está posicionado actualmente, esto es del año pasado, esto se hace anualmente, dentro del mercado de todos los vendors, ¿sí? En donde el cuadrante mágico indica que a todos les gustaría llegar al cuadrante que está en la parte superior derecha, ¿sí? El de líderes. Y con una reseña bastante particular en el análisis, que es que el 75% de las bases de datos relacionales dejan de estar, están migrando, mejor dicho, dentro de un esquema on-premise, ¿sí? ¿Qué significa on-premise? Hace referencia a tener los servidores locales dentro de las compañías y montarlos en la infraestructura cloud, ¿sí? ¿Y cuáles son hoy por hoy los líderes del mercado respecto a eso? Fíjese que hoy AWS, Microsoft, Oracle y los servicios de Google Cloud están bastante bien posicionados respecto a eso, y otras empresas de otras compañías también de bases de datos, en donde intentan imponer sus productos, ¿sí? Pero me pareció interesante aportarles más allá de la tendencia de
cuáles eran dentro de los porcentajes que estuvimos viendo dentro del mercado, las tendencias actuales de la base de datos relacionales. Hoy AWS tiene dentro de los servicios la base de datos Aurora como base de datos relacional y DynamoDB como la base de datos de tipo no SQL. ¿Sí? Bien, volvemos a la PPT. Quería hacer un asterisco con eso y seguimos. Bien. Vamos un poco a los fundamentos de las bases del tipo relacional, ¿sí? En donde la palabra relación, a diferencia de cómo yo conté que el álgebra relacional fue un poco la teoría precursora de SQL, la palabra relación tiene un significado diferente. En el caso del álgebra relacional, hace referencia a las relaciones como las tablas, ¿sí? Y ustedes también pueden escuchar que las tuplas, ¿sí?, hacen referencia a los registros de las relaciones que establecía el álgebra relacional. En el caso del modelo relacional, no. Establece justamente dentro de un modelo lógico las relaciones entre entidades que componen el modelo lógico de datos. Esto es muy importante porque ustedes cuando estén en una empresa, ¿sí?, así hagan trabajo de desarrollo o trabajo de base o interactúen con gente que maneja el modelo lógico de negocio en una empresa, van a pedir el DER, ¿sí? Van a ver lo que se llama diagrama entidad-relación. Ahora vamos a ver un ejemplito de eso. Perdón. Vuelvo hacia atrás. Inicialmente tenemos dos tipos de base de datos. Una base de datos plana, que acá tenemos todos los datos que podemos tener, por ejemplo, de un negocio con sus tipos de datos, pero contenidos solamente en una tabla. Esto se la conoce como base de datos plana, que quizás muchos de ustedes o la mayoría de nosotros utilizamos en nuestros trabajos o lo usamos en algún momento de nuestras vidas. A ver, me gustaría que alguien haga un aporte y diga qué tipo de base de datos planas conoce y ha usado. Les aseguro que es más fácil de lo que creen. Excel. Correcto, excelente. Excel, tal cual. Muchas empresas que no tienen bases de datos relacionales utilizan Excel como su modelo de base de datos. Por supuesto que está el Access, pero bueno, nunca fue una base de datos que haya entendido mucho. Fue un muy mal producto de Microsoft, pero bueno, tiene su éxito. Pero es así como han mencionado, el Excel es una buena representación de una base de datos del tipo plano. ¿Sí? Luego, el tema de la base de datos relacionales, como ahí indica, hay que normalizar la información. Esto en un proceso que se denomina ETL, se hace la extracción de una fuente de datos, ¿sí?, de cualquier sistema, ¿sí? Puede venir de tipo NoSQL, pasándolo por un archivo tipo Parquet o JSON, bajarlo a un intérprete, desencriptarlo, cargarlo en el motor o pasarlo por sistemas de tipo ETL, donde hacen toda una depuración de la data y se carga dentro del modelo relacional para después ser analizado. Bien. Como les dije hace un ratito, el modelo relacional se basa en este esquema que ustedes están viendo inicialmente, que se llama diagrama de entidad-relación. ¿Sí? Justamente el diagrama de entidad-relación lo que muestra es relaciones entre entidades. ¿Sí?
muchas veces las entidades, uno no las tiene que, dentro de un negocio o en una empresa, no tiene que entenderlas como procesos del negocio, ¿sí? Sino como patrones de negocio, ¿sí? Los comportan, cómo el negocio se comporta y qué entidades van surgiendo para hacer la carga de datos que después va a tener nuestra base de datos para ser consumida para análisis o para el sistema que querramos implementar. ¿Sí? Para poder analizar un poquito mejor este modelo de entidad-relación y navegarlo, ¿sí? Para entender las relaciones, después vamos a profundizar un poquito mejor en esto con algunos conceptos que van a complementarla, ¿sí? Pero acá vamos a ver algo entre interacción de entidades que se denomina cardinalidad, ¿sí? Que es el tipo de relaciones que tiene una entidad respecto a la otra. En principio, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de ciertos conceptos que yo me voy a ir reiterando a medida que avancemos con las clases, que es entender, por ejemplo, qué es una primary key, ¿sí? En este caso, es un identificador único, ¿sí? Que vamos a tener por cada entidad. Si ustedes observan en el DER, el pequeño DER que hay en el slide, fíjense que el ID, ¿no? Que justamente es el identificador único de cada entidad, está con un asterisco. En Access lo pueden ver con una llavecita, ¿sí? Según el motor, bueno, en este caso no es un motor, pero la representación de la primary key o la clave primaria eh, la van a visualizar con una marquita. También vamos a ver, ya que estamos hablando de estos diagramas de entidad-relación, algunos programas para justamente hacer el diseño del modelo lógico de datos y que ustedes mismos lo puedan armar más adelante. Como les decía, las relaciones se realizan a través de algo llamado cardinalidad, ¿sí? Las principales relaciones que encontramos entre entidades son relaciones de a uno, ¿sí? En donde una instancia, perdón, una entidad relación A, bueno, por ejemplo, acá la que está visiblemente es la de empleados y clientes, pero se me ocurre, no sé, un maestro con un grado, ¿sí? Docente con un grado, en donde siempre uno tiene que hacerse la pregunta, por ejemplo, en el caso de docente y grado, es que un grado tiene solo un docente, ¿sí? Y a un docente le corresponde solamente un grado. Por decir un ejemplo, famoso ejemplo, escuela, ¿sí? Dentro de nuestro sistema escuela, podemos armar un diagrama de relación donde pongamos los datos de los docentes y los datos del aula, ¿sí? Con los alumnos y los diferentes atributos que completen la entidad que estamos visualizando. Otro ejemplo, por ejemplo, el que está figurando ahí en pantalla, que es el de empleados, en donde eh, un, un jefe, ¿sí? Pertenece a la misma tabla de empleados, o sea, hace referencia recursivamente a la misma entidad, ¿sí? La otra relación que vemos es uno a muchos, ¿sí? Por ejemplo, un departamento del área de marketing eh, tiene muchos empleados, pero cada empleado se corresponde a un área de marketing en particular.
o un área de trabajo. Dije marketing por decir, pero podría ser random el ejemplo. Y después el otro tipo de cardinalidad que se maneja es la de muchos a muchos, que generalmente esto está relacionado con el ejemplo típico de factura cabecera y factura detalle, ¿sí? En donde hay una correspondencia de más de un atributo para las entidades. En ese caso, generalmente se rompe esa relación formándose una nueva entidad. Pero es importante establecer este tipo de relaciones, ya que, lógicamente, esto generalmente lo maneja mucho en las empresas algún área de tipo de gobernanza de datos o quienes administran justamente el modelo lógico de datos y de ETL. ¿Sí? Bien. Bueno, Consulta. sí, En el anterior orden, entre productos y órdenes había una relación NN, ¿no? Por la, me está tapando la caparita, perdón. Ahí está, decime. sí, entre productos y órdenes había una relación NN, ¿no? Por la tabla que hay en el medio de las dos, que tienen dos primarios. Orden, claro, sería la factura cabecera, factura de detalle, sí. Órdenes y órdenes de detalle, tal cual. Exactamente. ¿Se va entendiendo, chicos, lo que estoy explicando? Váyanme frenando si hay algo que no, puede que no entiendan o les parezca un poco dificultoso. Sé que es un poco abstracto todavía esto porque es muy conceptual, pero bueno, hace un poco a la comprensión de lo que luego vamos a ver. Sí, porque luego de esto los datos tienen que estar normalizados, o sea, todo esto tiene que ver justamente con después de lo que son la primera, segunda, tercera, cuarta, hay hasta 7 formas normales, nosotros vamos a ver 3 nomás, para normalización de datos. ¿Sí? Bien, correcto. Bien. Entonces, como les decía, eh, es importante que vayamos viendo el tema de las relaciones y entendiéndolo. Como les dije, más adelante vamos a ver alguna herramienta online para hacer nuestro esquema de modelo lógico y de armado de entidades. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a entrar un poquito en la parte de motores SQL. En el caso de Oracle, ¿sí? Como habíamos dicho de MySQL y SQL Server, eh, es uno de los sistemas de base de datos más utilizados en el mundo. Pero yo he hecho mención a los tipos de motores de base de datos, refiriéndome a dos grandes grupos, ¿no? Los del tipo OLTP y a los OLAP. OLTP es Online Transaction Processing, ¿sí? Y OLAP es Online, ¿sí? Analysis Processing. Estos dos grandes grupos dentro de los modelos de datos relacionales hacen referencia justamente a el modelo WLTP, que es el core, sobre todo de estos motores, tanto Oracle, MySQL y SQL Server, en lo que son las operaciones transaccionales, ¿sí? Donde permanentemente sobre la base de datos hay una escritura constante. ¿Sí? Entonces, y los OLAP, y es unidimensional el análisis de los datos. ¿Sí? A partir de las instancias que se generan, registro a registro dentro de la base. Y el grupo OLAP de base de datos hace referencia a la parte analítica de los datos multidimensional, donde se analizan varias dimensiones, generalmente en una capa de análisis dentro del modelo lógico de datos, que después son explotadas por herramientas de analítica.
¿sí? Como puede ser Cognos, MicroStrategy, Tableau, R, Power BI. En el caso de SQL Server tienen herramientas del tipo ETL para justamente eh, tener estas opciones de Data Integration Services, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber es que dentro de los motores de base de datos están estos dos grandes grupos. ¿Eso por qué? Eso por algo que vamos a ver un cachito más adelante, que tiene que ver con los motores, ¿sí? Y en el caso de MySQL vamos a tener dos motores, ¿sí? Uno es InnoDB y otro es MySQL. Y haciéndoles justamente esta referencia es porque cada uno hace o es más performante para un tipo de desarrollo de base de datos que otro. Bien. Bien. Las referencias que está haciendo acá este slide respecto a las características de Oracle tienen básicamente con lo siguiente: una arquitectura cliente-servidor, en donde nosotros tenemos el cliente, de donde nosotros vamos a realizar todas nuestras operaciones sobre la base de datos. Previamente, en el caso de Oracle, MySQL, SQL Server, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un servidor, o bueno, en el caso nuestro de una máquina, que con cierto nivel según el volumen de datos que nosotros decidamos tener cargado o manipulemos, ¿sí? Hay una relación respecto a eso. Entonces, por lo general, en el caso de servidores se hace un sizing, ¿sí? Un dimensionamiento de qué volumen de datos vamos a manejar para saber qué requisitos técnicos vamos a necesitar del servidor para que ese servidor de manera distribuida, ¿sí?, dé soporte a los clientes que se conecten al servidor para consumir el storage en donde van a estar almacenados los datos y hacer las consultas de SQL, ¿sí? Entonces, esto generalmente en las empresas ocurre de esta manera, ¿sí? Es un sizing, se dimensiona el equipo que se va a necesitar y que va a dar soporte al motor de base de datos para la instalación del lado server, ¿sí? Y los clientes que van a ser quienes van a ser quienes consuman la data eh, sobre el servidor, ¿sí? El estándar de consulta es el lenguaje SQL, ¿sí? Eh, la referencia a la escalabilidad es que justamente esta cuestión de la ampliación tanto de datos como de procesamientos o de usuarios y de concurrencia de acceso, ¿sí?, que cada motor permite. La parte de seguridad justamente tiene que hacer referencia a la seguridad de los datos y la privacidad de las mismas, ¿no? Esto tiene que ver con creaciones de roles, ¿sí?, de profiles dentro de la base de datos para que limitar los accesos, ¿sí? Es decir, darle a los usuarios un entorno de acceso, ¿sí?, que solamente les permita a ellos consumir las datas a las cuales son habilitados para consumir y no que tengan disponibilidad de, sobre todo los esquemas de la base de datos, sino a ciertos objetos, inclusive en la gran mayoría de las empresas lo que ocurre es que se le da quizás un tipo de rol, acceden a un rol determinado que puede consumir ciertos datos y solamente quizás con permisos de consulta, ¿sí? En este caso serían select,
y nada más. Y en el caso de que los usuarios quisieran realizar otro tipo de operaciones, bueno, se les habilitará ambientes de desarrollo para que puedan trabajar o algún tipo de sandbox para que puedan hacer las pruebas que crean necesarios con datos productivos. ¿Sí? El alta disponibilidad, ¿sí? eh, hace referencia a que maneje soporte para contingencias, ¿sí? Disaster recovery, y el usuario, para el usuario sea transparente y pueda seguir trabajando con la base de datos sin sufrir consecuencias. En el caso de Oracle, soporta multiplataformas, con lo cual puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos. Windows, Linux, Unix, ¿sí? Bien. El otro motor de base de datos conocido, acá están viendo ustedes un acrónimo de una sigla que es RDBMS, eh, que significa eh, Sistema de Administración de Base de Datos Relacional, ¿sí? Eso es la sigla que ustedes están viendo, es el significado. También tiene las mismas características que Oracle, ¿sí? Con la diferencia de que agrega la parte analítica de datos, con esto que yo les mencioné hace un ratito, con la herramienta de SQL Integration Services, que es una feature que ya viene con SQL Server en versiones licenciadas, ¿sí? Eh, Quien hace un rato preguntó cuál es la diferencia, bueno, los, los vendors generalmente abren el abanico dentro del ecosistema que ellos tienen de productos y van habilitando según o a diferentes eh, suites de productos según el tipo de cliente o para qué uso. Versiones Enterprise, ¿sí? Estándar. Hay diferentes versiones según las necesidades y el tipo de negocio que uno tenga para el uso de estos motores de base de datos. Y tiene finalmente integración con productos de Microsoft, como manejar este conector por ODBC para conectarse a la base de datos por Excel o Power BI y Access, ¿sí? Y de esa manera vincular los objetos y realizar exportación de datos, importación de datos, ¿sí? Estas son las características que permite SQL Server. Bien. Y bueno, acá vamos a, a llegar a lo que es MySQL, ¿sí? Que como venimos charlando, MySQL es otro sistema de gestión de base de datos perteneciente desde el 2010 a lo que es el mundo de Oracle, ¿sí? Características prácticamente, por no decir las mismas, y no las quiero repetir porque en la documentación básicamente son las mismas para todos los motores, soportan más o menos, quizás con algún detalle, pero en la generalidad todos responden a lo que es la arquitectura cliente-servidor, lenguaje SQL, se pueden escalar tanto cantidad de usuarios como de storage, la seguridad de los datos como acceso a los mismos, la alta disponibilidad, también features de análisis de datos. Esto respecto a lo que yo les decía que MySQL tiene respecto a otros motores, que internamente maneja tiene más, ustedes lo van a ver cuando tengan instalada el Workbench,
otros motores, que nosotros vamos a ver es InnoDB y MySam. Y cada uno de ellos es más óptimo para un tipo de diseño de base de datos según lo que nosotros y nuestra actividad así lo requiera. Y la parte de integración también con productos de la familia de Microsoft. ¿Sí? De modo que venimos bien, antes de seguir. ¿Dudas? Me asusta el silencio. Todo bien, Todo bien, profe. profe. Bien, Todo Todo bien, bien, todo venimos bien. bien. todo bien, profe, perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, sigamos entonces. Bien, bueno, ¿cómo funciona un motor SQL? Bien, acá es interesante porque el motor de SQL, propiamente dicho, es un componente de software que es el que hace de intérprete, ¿sí? Y gestiona todas nuestras peticiones, ¿sí? De manera interna, es decir, de a bajo nivel, dentro de un esquema, ¿sí? Hay un esquema interno. ¿Cómo va a resolver internamente las peticiones que nosotros hagamos a la base? ¿Sí? De modo que es interesante saber cómo funciona un poco internamente un motor de base de datos, según no todos funcionan así. ¿Sí? Como en este caso, estos sistemas de gestión de base de datos funcionan de manera cliente-servidor, todos los motores que tienen esta arquitectura funcionan de la misma manera. Hay otros motores de base de datos que funcionan como appliance, ¿sí? Es decir, tienen el software y el hardware integrado y de manera que funcionan internamente diferente, ¿sí? No me quiero meter en saco de 11 varas, pero podría desarrollarlo como para que lo entiendan. Pero sigamos primero con esto y quizás si nos sobra tiempo les cuento cómo es el otro caso, que de hecho es con el que yo actualmente trabajo. Entonces, decíamos que es el intérprete, ¿sí? de, de las consultas que nosotros hacemos en la base de datos, ¿sí? Y traduce a lenguaje de máquina, ¿sí? Todas las funciones, hace un parseo previamente de la sintaxis para ver si está bien escrita, verifica la semántica, si también es coherente lo que nosotros escribimos, porque quizás un ejemplo muy simplón, pero a veces pasa, nosotros cuando finalizamos una sentencia SQL tenemos que finalizar con un punto y coma, y quizás la sintaxis es correcta, escribimos select asterisco from tabla, pero la sintaxis es correcta, pero la semántica no. ¿Por qué nos faltó el punto y coma al final? Entonces el intérprete no comprende o no llega a entender y nos devuelve un mensaje de error diciendo, che, te faltó esto. Como cualquier lenguaje de programación, como te falta una llave o un paréntesis, ¿sí? Más o menos en ese sentido es similar. Luego, luego de esa etapa hay una etapa de optimización en donde el motor internamente decide, ¿sí? Cuál es internamente tiene una inteligencia que decide internamente, la redundancia, cuál es la mejor opción para devolverte lo que vos hiciste. De ahí también la importancia de hacer una buena sintaxis a la hora de codificar y armar scripts de SQL, ¿sí? Como en cualquier lenguaje de programación,
si no está bien escrita, armaron malas relaciones, se hicieron muchos joins, eso no termina siendo performante, les va a demorar el tiempo de respuesta. Entonces el optimizador va a tardar en devolverles a ustedes la consulta que ustedes hayan tirado. Entonces, esto después vamos a ver algunos tips como para que haya una correcta escritura de código y performante, ¿no? Sobre todo por lo que importa en estos casos, ¿no? Que nosotros podamos hacer una correcta escritura bien hecha para que sea ágil y que, bueno, obviamente, en función de la cantidad de registros que nosotros estemos consultando, porque también uno está esperando mucho tiempo, ¿sí? Porque está haciendo un I/O constante, el motor internamente, si es una tabla muy voluminosa y estamos cruzando muchas tablas, bueno, cómo están definidas las tablas, por dónde estamos filtrando. Bueno, va a haber un montón de cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta para que el motor, en la fase final de ejecución, nos devuelva los datos que nosotros querramos, ¿sí? Sí, Leonardo, dale. Perdón, ¿eso a nivel diseño te referís o tanto a nivel diseño como a nivel de las consultas que se hagan? No, esto digamos, sé que me adelanto un poco. Esto tiene que ver con una cuestión de tener en cuenta de qué manera nosotros vamos a armar una consulta y que sea performante entendiendo cómo funciona internamente el motor. ¿Sí? Si nosotros metemos muchos filtros o ponemos, por ejemplo, en un join el filtro, sabemos que es menos performante que meterlo dentro del where, ¿entendés? Entonces, hacer ese tipo de cosas que van a funcionar eh, terminan siendo poco performantes y te degradan, ¿sí? el resultado o los tiempos de respuesta, básicamente, que vos vas a tener. Entonces, son como pequeñas cositas que hay que ir teniendo en cuenta, ir analizándolas y pensándolas, ya las vamos a ver, como para que entender cómo funciona internamente el motor y después, entendiendo eso, cómo está estructurado internamente, entender de que, bueno, ser prolijos a la hora de armar un script en SQL. ¿Se entiende? Bárbaro, No, gracias. no respecto a la parte de diseño. Eso va por otro lado, eso tiene que ver con el lado de desarrollo y de análisis funcional de un proceso interno, de una base de datos, de un modelo lógico de datos. Pero esto es a nivel motor, ¿sí? ¿Cómo funciona internamente? ¿Está, chicos, alguna Aclaradísimo, duda? gracias. No hay por qué. ¿Seguimos? Bien. Bueno, acá esto es lo que yo les mencionaba, que el utilizador es el que de alguna forma manipula y hace más performante la consulta. Bien, acá separamos un cachito lo que se refiere a motor de gestor. ¿Sí? El gestor no es ni más ni menos que el frontend, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a manipular, a realizar nuestras consultas, nos va a permitir crear nuestros esquemas, administrar, ¿sí? Nuestra base de datos. Eh, no es ni más ni menos que eso. ¿Sí? De otra manera, antes MySQL, hace muchos años, no tenía esta cosa tan linda. Era una consola al mejor estilo DOS. Y uno se logueaba al motor y hacía las consultas por comando. Ahora, bueno, ha evolucionado. Básicamente poniéndose a tono con el mercado.
Bien. Bueno, si quieren, chicos, si les parece, hacemos un corte de 10 minutos y nos metemos con esto derecho y le pegamos hasta el final. O Ok, seguimos, como quieran. perfecto. Si quieren, ¿seguimos o cortamos? Porque digamos, lo que sigue es práctico. Ustedes me dicen, ¿cortamos ahora o cortamos más adelante? Sigamos nomás. Yo, Como derecho. como quieran, chicos. ¿Seguimos? A ver, estoy viendo el chat. Sí, sí, sigamos. Listo, vamos para adelante entonces. Bueno, tengo entendido que muchos de ustedes ya se han descargado MySQL ya. Más o menos tiren en el chat quiénes no, como para saber de qué porcentaje estamos hablando. Ok, bien. Bueno, si no, bueno, hagan una cosa. Métanse todos en la página MySQL, vayan a la opción Downloads y quédense ahí. Y ahí yo dejo de compartir un segundito y comparto el paso a paso. ¿Les parece? Ahí Dani les pasó, chicos. Métanse ahí y les comparto y hacemos el paso a paso juntos. Bien. ¿Están viendo? Cuando ustedes llegaron a Download, hay una última opción que les dice para instalar en Windows. Yo no sé si todos estamos con Windows. Quizás hay uno que esté con alguna distribución ahí va, de Linux y no dejarlos afuera. Bien. Bueno, porque si no los mato con esto. Bueno, vamos, porque está también para descargar para Linux, pero no acá. Vamos con los de Linux, que son la mayoría. Fíjense que ustedes acá tienen esta versión, MySQL Installer 8.0, 8.34, ¿sí? Y tienen dos opciones. Una que es una versión Lite, ¿sí? Donde ustedes instalan el esqueleto, la carcasa, y le van metiendo lo que ustedes quieran. Esa no. Vayan a descargarse esta de 331 megas. ¿Sí? Mientras yo vuelvo atrás, así busco para los chicos que tienen Linux. ¿Está? Bueno, descárguenselo y, y me avisan. Cuando les aparezca el asistente, chiflenme. ¿Sí? Puede ser
Hernán, que ahí mismo tiene para seleccionar el sistema operativo. Yo no, yo tengo Windows, así que no probé con Linux. Pero puede ser que ahí mismo en la pantalla. Perdón, no te escuché, Dani, perdón. Puede ser que ahí mismo en la pantalla tenga para seleccionar el sistema operativo. No, Hay una selección, pero no sé si es esa que está bien ahí. no. Acá está el Community Downloads y hay para SUSE, que es una distribución de Enterprise de Linux, pero la versión que yo estoy diciendo, que es la que todos tendrían que acceder, es la de MySQL Installer for Windows, ¿sí? Y es a donde yo estaba recién. Pero no los quiero dejar afuera los chicos que están con Linux. Si no es medio tramposo para ellos. Bueno, acá en Community Download, chicos, fíjense, pueden filtrar la distribución que ustedes tengan. ¿Lo ven? Dani, ¿lo viste? Sí, sí, ahí justamente ahí decía Ah, perfecto, que listo. está para seleccionar ahí el sistema operativo. Listo, genial. Preguntan si el 8.1 o la versión 8 anterior, la 8.0. La 8.0 depende del sistema operativo, la arquitectura que tengan del sistema operativo. De todos modos, la 8.0.34 la toma. Yo diría bajar a 34 porque es la estable, digamos. La 8.1, miren cómo es, ¿no? Siempre la última versión es como. No es la más. Ser No conejillo suele de ser. India. Sí, no suele ser la más estable. Yo les diría que vayan por la 8.34. ¿Sí? Bien. Bueno, Perfecto, Leo. 8.0.34 está bien. Bien. Cuando lleguen a la parte del asistente, me avisan. Estemos todos más o menos en el mismo. Ajá. Creo que lleguemos a esta pantallita que. Bueno, no la voy a ver, porque ya la tengo instalada. Bueno, no importa. No hay problema. Bueno, avíseme más o menos cuando ya estén todos corriendo el instalador ya instalado, para la redundancia, y desaparezca una pantalla para hacer los tipos de instalación que ofrece el instalador. Ven un chiflido. Así les digo a dónde tienen que ir. Sí, esto todo con el wizard. Pero cuando lleguen se les abra el wizard para hacer el tipo de instalación, no me quiero adelantar para no dejarlos a gamba los que todavía están descargando y tienen problemas con la conexión a internet. Bueno, los que ya están, elijan la opción Custom. Bueno, acá Rodrigo dice que tal cual, hay para elegir Server Only, Client Only, Full y Custom. Todos elijan Custom y de ahí yo los guío. La Full, no. ¿Por qué la Full no? Básicamente porque hay un montón de librerías y cosas que no vamos a utilizar.
Andrés, ¿qué es eso que me decís? ¿La primera o la segunda? No, no, no. Anda a la opción de custom. ¿Estás ahí? Creo que es las opciones en la página al Sí, descargar. en la página hay una que dice zip archive, que es de 231 megas, y está la de 663 megas. Eh, Una ¿Para qué tiene sistema? debug binarios y test, y la otra nada más dice el archivo zip. No, no, la común. Muchas gracias. Ahí está. De todos modos, a fines de la instalación, vamos a customizarla. Así que nada, no pasa nada igual si te la Muchas gracias. descargaste. Por otro lado, es más tiempo de descarga. Sí, perdón, una pregunta. Dale, Matías. Sí, a mí me avisa que ya tengo instalado el Workbench solo y me da unas opciones: agregar, modificar, upgrade o remover. No sé si lo remuevo y empiezo todo de cero. Porque No, podrías hacer una modificación de lo que tenés instalado y agregar solamente el motor, porque lo que tenés Ujú. instalado es ese frontend. O sea, sin el motor no vas a poder hacer nada. Bueno, en Custom, vieron que tienen ahí para abrir. Ahí lo que van a elegir es la versión de MySQL, ¿sí? Y elijan la última que le va a figurar, que es la 8.0.34. Y fíjense que tienen dos paneles, ¿no? Del lado donde está la selección del motor, y tienen para mandar con una flechita a otra cajita, ¿sí? Pásenla hacia la cajita de la derecha. Y después hay una opción que se llama Application, que está debajo de la elección del motor, y ahí van a elegir la opción del Workbench, que sea la misma versión del motor. Siempre tiene que estar esa correspondencia elegida. Y también pásenla del otro lado. De modo que van a tener seleccionado para la instalación la versión del motor con el Workbench. Díganme si llegaron todos a eso que acabo de escribir. Disculpe, buenas noches. ¿Puede volver a repetir esta última parte? ¿Que tengo que seleccionar y pasar al Ahí, otro cuadro? mira, acá un compañero hizo la captura. ¿La ves? Ahí miro, a ver. En Ok, MySQL Servers elegís la versión de MySQL, o sea, del motor, y en Application la versión del Workbench. Ambas tienen que coincidir. ¿Sí? sí, Bien. gracias. No, no, ¿por qué?
Bueno, ahí el asistente los va a llevar. En la continuidad del wizard, del asistente, no, no tienen que tocar nada, salvo cuando les pidan generar un usuario como administrador. Ahí le ponen el usuario administrador que ustedes quieran. Y acuérdense la contraseña que ponen, porque luego para generar la conexión del Workbench hacia el motor, lo van a necesitar, se los va a pedir. Cuando abran el Workbench, les va a pedir la contraseña del usuario del tipo admin o root que tiene el servidor del motor. Profe, yo tengo disculpe, ¿no? Tengo la 8027 instalada. No hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. En caso de que me haya olvidado la clave, ¿hay alguna forma de blanquearla, limpiarla? No, justamente por eso es fundamental, porque En ese caso lo desinstalo y vuelvo a instalar, ¿verdad? no te vas a tener opción. Ah, bien. Bien. Gracias. No, porque eso queda encriptado y Claro. queda en una tabla de sistema. Es bastante enquilombado acceder. La verdad que Perfecto. para a fines, si vos me decís que no tiene nada importante, Claro, no, no, lo reinstalar. hice en algún momento, en algún curso, pero voy a ver si recuerdo. Gracias, profe. No, no hay por qué. No, 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 no hay que tocar nada, chicos. Ustedes denle next a todo, no toquen los puertos, no toquen nada. Sí, sí, sí. Dejen el development computer, el puerto 3306. Eso. ¿Qué te aparece, Roberto, que decís que te lo bajaste mal? Sí, Roberto, vas a la página de MySQL, Downloads. Ahí lo vuelvo a mostrar. Voy un cachito hacia atrás. Venís acá, si en el caso de tener Windows, MySQL Installer for Windows. Y la versión que está en el site es la 8.0.34 y te bajás la segunda opción, que es la que pesa 330 megas, y comenzá con esa descarga. Sí, el usuario también, usuario y contraseña. Rodrigo, perdón. Te pide las dos, usuario y contraseña. Ahí traten de ser bastante simples, no se compliquen con la seguridad porque Ah, sí, es verdad que, bueno, los que ya usaron una vez y si lo tienen corriendo o tienen corriendo el SAMP o algo por el estilo, puede ser que le tire conflicto el puerto, que creo que es 3306 el default, sí. eh, para que tengan en cuenta.
Sí, Ignacio, dale next. Lo único que les va a pedir el instalador, que sí es obligatorio y fundamental, es el tema del usuario y la contraseña. Después el resto, denle next. No se compliquen. Después hace una serie de validaciones el instalador y después ya finaliza. Es bastante intuitivo el instalador, así que no deberían tener problemas. No, yo instalé el de 32 bits y me funcionó. Yo tengo Windows 11 y me anduvo. Hay uno de 64. Creo que es la 8.1. Pero si no, está la de 64. Creo que te lo... Lo que suele pasar con estas cosas es que te detecta el sistema operativo que tenés, en el caso de Windows, y te ofrece el binario de 64. Sí, sí, es un tema de arquitectura. Pero después no pasa nada. Sí, es usuario y contraseña y next. Y después ya te tiene que crear ya todo el entorno y abran el Workbench, a ver si pudieron y estamos todos ya con el GUI y el motor instalado. Chicos, coméntenos a ver quién todavía no pudo instalarlo o no le descargó, se trabó. Bueno, Gaby, ahí no sé, quizás estás con un tema de conectividad de internet. ¿No te aparece Workbench? Quizás porque lo tenga instalado ya lo detecta. Quizás no le da la opción. Puede Fíjate ser si que lo sí tenés es. en el inicio de programas, a ver. ¿Vos tenés Linux? ¿Vos te instalaste porque si tenés a ver, ¿te instalaste la full o la custom? A ver. Para, ahora con quién estoy, con Diego. Custom, bien. Sí, sí, Roberto, eso queda como está. Yo me quedé ahí.
Ignacio, vos te quedaste en la parte de está bien, el usuario, el root password y la password. Está bien. ¿Y qué pasó que no pudiste avanzar? No, no, el método de autenticación nada, porque no te vas a loguear por, digamos, no estás dentro del Active Directory de un lugar, pero no valida el método de autenticación. Estás local de tu máquina, no tenés que poner nada. No, poné siguiente. El warning, claro, es como dijo Dani ahí, ¿no? No, pero son SQL Server y MySQL son dos cosas diferentes. Si querés usar SQL Server, y usalo, porque digamos, los fines prácticos es SQL, pero no vas a poder hacer las prácticas que están armadas. Así que te sugiero que te instales en el Docker o en donde quieras MySQL. Claro, el Workbench vendría a ser como en SQL Server el management, creo que se llama. Claro. Eh, si tenés ese, puedes usar ahí, pero si querés para seguirnos, mejor si instalás O sea, el te vas a tener Workbench y el cuando MySQL. te tengas que bajar una base de datos, te vas a tener que bajar la AdventureWorks, son otras tablas, no va a ser la misma base de práctica que vamos a manejar acá. ¿O ya? Sí, pues. Bueno, ¿quién no pudo todavía? Ya tenemos casi, me parece casi todo. ¿Quién no pudo? ¿Algún rezagado que no pudo? Más allá de que no recuerdo quién tenía problemas con internet y le bajaba lento. Bueno. Bueno. Más o menos ahí tiene que quedar, profe. Sí. Dale next, después te van a aparecer una serie de servicios que va a validar, que esté todo bien y ya después podrías empezar. Bueno, chicos, mientras, a ver, pago. Yo me quedé instalación después de justo no me sale la opción que a los demás. ¿Qué no te sale? ¿Cuál te descargaste de las dos versiones? Seleccionaste custom y ¿qué pasó? No te dio las opciones de MySQL Server, ¿qué opción elegir? Está colapsado eso, ¿sabes? Entonces tenés que tocar el más para que se expanda y te aparezcan las opciones.
Después vas a la opción de Application, también está colapsado. Toca el más para que se expanda y te aparezca la versión correspondiente. Documentación, nada más. No, pero hay algo que hiciste mal. A ver, voy a tomar uno de los chicos, hice una captura, la voy a poner a ver si... a ver. Esto, a esto no lo ves, Pao. Este menú, ¿no lo ves? El que está en pantalla, ¿estás viendo? Se Lo está estoy compartiendo solo compartiendo. la presentación, ¿eh? ¿No están viendo esto? Perdón, entonces. Ya les comparto esto. Mil disculpas. Cuando vos seleccionas Custom, te tiene que aparecer este menú. No, bueno, hay algo que estás así, que te habrás descargado algo mal. Bien, Sergio, ese es el Workbench. No, Pavo, o sea, cuando vos elegís Custom, se te tiene que abrir este menú. Justamente para que vos personalices, por eso Custom, personalice la instalación. ¿Se entiende? No, por supuesto que, como dice Dani, bájense la versión que corresponde a su sistema operativo, ¿sí? Un poco sé qué tipo de conexión ustedes tienen de internet, entonces obviamente va a demorar la descarga. Probá de vuelta, diría Pau, probá de vuelta y descargala. Fíjate si es para tu sistema operativo, se corresponde. Igual no lo mide por sistema operativo, sino por arquitectura, ¿sí? De procesador. O sea, sí es para el sistema operativo, pero por tipo de arquitectura. Es decir, no está, es solamente para la familia Windows, pero con el tipo de arquitectura. De 32 o de 64 bits. Pero luego, cuando vayas a la página de instalador y vos selecciones qué versión qué tipo de instalación vas a querer hacer, selecciona la que dice Custom. Y cuando selecciones la opción Custom, debería aparecerte este menú que estoy compartiendo. ¿Me seguís? Y ahí, tal cual como está acá, desplegás la opción MySQL Server y la que se corresponde a la que descargamos, ¿no? Que es la 8.0.34. Después vas a la parte de Applications y ahí descargas también la versión 8.0.8.34. Lo que tenés que hacer, fíjate que acá hay unas flechas entre medio de los dos cuadros, vos las seleccionás y con la flecha que apunta hacia la derecha, la pasás. Te va a aparecer en blanco. El primero, porque el del lado derecho, fíjate, dice Products to be instalado, dice productos que serán instalados, ¿sí? Entonces los tenés que mandar hacia la caja blanca, ¿sí? Vas pasando. No podés pasar nada de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón. Tiene que pasar de izquierda a la derecha, está vacía.
Eso en el caso de que ustedes hayan pasado accidentalmente o una versión de perdón, MySQL o otra application y, y quieran volverlo, bueno, ahí seleccionan la flecha que apunta hacia la izquierda y lo devuelven. Ahí si no recuerdo mal, creo que Pau tenía una arquitectura de 32 bits. Así que bueno, habría que ver si cuál instalador estás ejecutando, Pau. Creo que lo detecta solo igual y debería mostrarte la versión que tiene que ser, pero bueno, podría ser por eso. Bueno, ¿estamos solamente con ella, con ese problema? Así avanzamos, chicos, pues ya nos demoramos un poco con esto. No sé si Fran o Dani pueden seguirlo con ella. Así no Sí, queda sí, gamba. cualquier cosa, Pau, subí por Discord y vamos viendo. Bueno. Bueno, entonces, tal como yo les mencioné, eh, internamente MySQL tiene los dos más importantes. Tiene, como ahí ven, tienen más. Inclusive cuando tengan dentro del Workbench, ustedes van a poder observar los motores, ¿no? Pero básicamente lo más importante es que usted tiene que saber que los más utilizados son InnoDB y MyISAM, ¿sí? Entonces, InnoDB es uno de los o el más utilizado donde hay permanentemente escritura, ¿sí? Es muy usado sobre todo para la parte que quizás esto más les interesa a ustedes que la parte de sites, ¿sí? Eh, o sitios de comercio electrónico, perdón, Sitewaves, y sitios de comercio electrónico, eh, sitios donde haya, eh, digamos, cajones de comentarios, es muy utilizado. Twitter, por ejemplo, usa InnoDB, como para dar un ejemplo. Y como les había dicho, MySAM está más orientado a, bueno, otro tipo de transacciones, ¿sí? En donde es más óptimo para consultas, nada más, ¿sí? Entonces, para hacer consultas de datos. Eso téngalo en cuenta a la hora de definir, cuando ustedes creen un esquema, sobre qué motor va a trabajar ese esquema, ¿sí? Bien. Bueno, tal cual como les dije, eh, donde se está haciendo permanentemente escrituras y no debe, ¿sí? Y MySAM para consultas. ¿Tá? Bien. Relational Database Management System, ¿sí? Que todo lo que habíamos hablado respecto a los acrónimos de la definición o cómo ustedes en las bibliografías pueden encontrar definido, ¿sí? Lo que es un sistema de administración de base de datos relacional. ¿Sí? ¿En qué consiste? Justamente en lo que hablamos, interfaz gráfica, con la cual ustedes pueden interactuar con el motor. Bien, bueno, yo ahora vamos a hacer una actividad, ¿sí? Antes, un poquito de repaso de qué cosas podemos hacer dentro de una base de datos. En principio, como está vacía, hay elementos fundamentales, ¿no? Las tablas, ¿sí? Que ya vamos a definir qué es una tabla, ¿sí? Que es el objeto, el core, digamos, de una base de datos, donde van a estar almacenados nuestros datos. Las vistas
que es un objeto que está dentro de la base que tiene que ver con la seguridad de los datos, ¿sí? Que es acceder a través de una consulta, creando una vista hacia los datos, ¿sí? Sin correr riesgo de que sean alterados por alguna acción no deseada. También podemos realizar funciones y store procedures, que son procedimientos almacenados, que dentro de estos procedimientos almacenados con lo cual vamos a ver, podemos trabajar y manipular la información con cierta lógica de programación, fuera de lo que es el SQL. ¿Tá? De nuevo, las tablas son el corazón de la base de datos, básicamente porque en ellas almacenamos nuestra información. No me quiero adelantar a definir conceptualmente qué es una tabla, ya lo vamos a charlar más adelante. Lo que sí, pasemos a la práctica y vamos a crear una base de datos desde el Workbench. Yo me gustaría hacer una acotación acá. Está bueno el Workbench, pero me gustaría que lo sepan por SQL. ¿Sí? De hecho, lo vamos a ver por SQL. ¿Por qué? Porque los frontend de los diferentes motores, algunos tienen las opciones, otros no las encuentran, son muy intuitivas. Entonces, yo prefiero, si usan Postgres, por ejemplo, y tienen que crearlo por la consola, preferible que sepan o lo tengan más claro hacerlo por SQL. Pero de todos modos, no es que estoy diciendo que esto que vamos a hacer no esté bien, simplemente lo vemos, pero que les quede mejor el tema de cómo crear una base de datos a través de sentencias SQL. Acuérdense que el SQL es un estándar, con lo cual, con la estructura correcta van a poder crear un objeto, sea una base, una tabla, una vista, con las sentencias SQL. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Bien. Voy a dejar de compartir un cachito acá y lo voy a compartir desde el Workbench. Así estamos todos en el mismo canal y vemos lo mismo. Bueno, dígame si ven el Workbench. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, les hago una consulta. ¿Ustedes tienen todos acceso a las PPT? ¿Las han descargado? Yo sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, lo que hay que hacer, ni más ni menos, es la última actividad, que es crear la base que indica la PPT. ¿Sí? Fíjense que dentro de la barra de herramientas de lo que es el Workbench, tienen este icono, que si ustedes posan el puntero del mouse sobre el icono de una base de datos, que es como si fuesen dos moneditas una arriba de la otra, ¿sí? Es el icono que a ustedes les va a permitir, una vez que lo seleccionen, crear un esquema. ¿Qué es un esquema? Es la estructura, o sea, el cascarón en donde ustedes van a alojar todos los objetos que ustedes creen, mejor dicho,
dentro de esa base. Entonces, el esquema va a tener que estar siempre relacionado con los objetos que ustedes van a almacenar ahí. ¿Sí? Eso grábenselo como ABC. ¿Sí? Cada vez que ustedes creen un esquema, siempre el nombre del esquema tiene que estar relacionado a los objetos que ustedes van a almacenar ahí. Simplemente una cuestión de mejores prácticas y de orden de la información y de guía, ¿no? Porque ustedes piensen que todas estas cosas, como cuando ustedes desarrollan, no es solamente para uno, es para otros. Otros también van a ver esto que ustedes han creado, entonces tiene que haber una coherencia de los objetos que ustedes creen dentro de la base. Y si creamos una base de datos escuela, que no haya una tabla policía, ¿sí? Que sea todo coherente a lo que el esquema de la base haga referencia. Entonces, bueno, en la práctica dice que tenemos que crear un esquema con el nombre Ingenios, ¿no? ¿Sí? Bien. Acá el juego de caracteres, la primera opción que se les habilita, ustedes ven el combito este de selección. ¿Están viendo? Elijan, tal como indica la ejercitación, el juego de caracteres UTF-8. ¿Sí? Y el otro yo lo dejaría como default collation. ¿Sí? Ya una vez que hayan definido el juego de caracteres UTF-8 es suficiente. Porque el otro combo hace referencia al idioma. Pero ustedes no saben cuál puede ser el origen de los datos. ¿Sí? Entonces dejemos que el motor lo interprete. Por eso el default. ¿Se entiende? Si ustedes, por ejemplo, se los habilito, fíjense que el UTF-8 está por idioma. ¿Sí? Entonces déjenlo así. Sí seleccionen el juego de caracteres UTF-8 y el de default collection. ¿Está? Y luego apply. Fíjense, tanto en el algoritmo como el tipo de bloqueo, déjenlo en default. Los tipos de bloqueo tienen que ver con el acceso, ¿sí? Con el acceso a el esquema. ¿Sí? En este caso, dejemos todo default. ¿Sí? Lo mismo que el algoritmo en donde cómo va a generar. Si es una copia, si queda almacenado localmente. Dejemos todo por default. ¿Está? Eso, perdón, esos comandos Sí, que aparecían ahí los podríamos haber usado tranquilamente para crearlos desde comandos. tal cual. Por eso yo les dije antes de pasar la actividad que ya lo vamos a ver. Ya vamos a crear una base usando SQL. Porque está lindo el asistente, ¿sí? Pero la idea es que lo sepan hacer por SQL. ¿Está? Cada entorno gráfico de cada motor tiene estas opciones. No es algo exclusivo de MySQL. Pero, no sé, quizás soy un poco anticuado, soy de la vieja escuela, prefiero hacerlo con el código. No sé, como que tenés más control de lo que haces. Quizás será porque lo aprendí así. Por ahí Eh, muchas veces es mucho más customizable y a veces alguna opción de acá no se adapta a lo que necesitas. sí, tal cual. Bueno, ahí como ven, ya tengo creado el esquema. A usted le debería quedar así, ¿sí? En donde creó las estructuras. Está vacío. Tablas está vacío. Store procedure está vacío. Y function está vacío.
Si llegamos todos acá, hasta acá, aplausos para todos. Porque este sería el fin de la práctica del día de hoy. Si alguno no llegó, levante la mano, avisa, abre el micrófono. Se ve, ¿no? Que está creado el esquema Ingenias. Todo bien. Bien. Bueno. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hablé rápido? ¿Difícil? ¿Críticas? Apúntenme, tírenme de todo. Para eso estamos, para mejorar, y si no se entendió, explicamos algo. Lo que no se haya entendido de vuelta. Bueno, genial, chicos. Muchas Sí, gracias. una preguntita. Dale. Me perdí el último, no sé si apretaste un botón o algo que apareció en la última pantalla que para elegir default. No sé a dónde apretaste. No, cerré el cuadro, digamos, la pestaña, se abrió como un tab, una pestaña nueva para otra vez generar el esquema. La cerré y ya está. No, pero no hice nada. No, pero por eso, ¿esa cómo la abriste? Para crear el esquema, Sí. y Yo ahí apreté. Ahí venís apreté. acá. Sí. Sí. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y ahí abajo hay una pestañita que dice Administration y otro que dice Esquemas. Ahí yo me di cuenta después que había que apretar Esquemas. Abajo a la izquierda. Ah, abajo a Y la izquierda. claro, ahí Esas. dice Administration o Acá Esquemas. abajo. Ah, sí, sí. Yo ese no lo encontraba y me pasó lo mismo. Ah, estamos. Pues no veías el esquema creado, ¿decís? Claro, sí, sí. Acá, sí. Estamos listos. Gracias. Bueno, genial. Bueno, chicos, gracias. Gracias a todos. Y bueno, ya saben, tienen Discord para dudas y consultas. Y bueno, si quieren dedicamos 5 minutos antes de que arranque la clase para una duda así rápida, ¿sí? Como para compartirla con el resto, por si alguno quedó medio manco, y seguimos adelante. ¿Les parece? Igual hoy fue más bien teórico, vamos a ir echando así, según la clase, darle más bola a lo práctico o lo teórico, o ambas, según los temas. Pero bueno, no se queden con dudas, tráiganlas, y la idea es que aprendan. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Buenas noches. Adiós. Perfecto, Dale, muchas buenas gracias. noches. Buenas Nos vemos, noches. Hasta el chicos. miércoles. Gracias. Miércoles, Buenas gracias. noches.